Y mire, como en el contexto de toda esta pandemia, pues evidentemente sabemos que uno de los sectores vulnerables pues son las personas a mayor edad, aunque prácticamente pues ya vemos casos de todo tipo, se habla de padecimientos correlacionados, etcétera. Pero uno de los temas que se ha hablado bastante poco es el impacto que esto tiene en los niños, no solamente desde un punto de vista psicológico, porque evidentemente pues en el caso de México ya llevan pues están cumpliendo un año sin ir a la escuela, pero por padecimientos vinculados a ello. Y como todo el mundo pensamos que los niños no corren peligro, luego no se atienden y hay un grupo de pediatras que ha estado hablando de ello y por eso me da gusto saludar esta mañana a la doctora Paola Lara, reumatóloga, pediatra certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología y miembro del del Colegio Mexicano de Reumatología. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Gracias por tomar esta videollamada. Hola Rodrigo, buenos días. Oye, pues cuéntanos qué está pasando con los niños en términos de estos síndromes que una vez que una familia tiene COVID, a lo mejor al niño le da, pues, digamos, uno piensa que los niños son invulnerables frente a este virus y resulta que no. ¿Qué pasa? Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? De este síndrome, la primera descripción se dio desde el año pasado, en abril fue el primer caso en Europa y posteriormente se fueron documentando en diferentes partes del mundo. Es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ese es el nombre que nosotros le damos. ¿Qué está pasando? Es una inflamación severa en todo el cuerpo, afectando múltiples órganos. Entonces, si bien pensamos que a los niños no les pasa nada o el porcentaje a lo mejor no es tan grande, el síndrome se está presentando de 2 hasta 6 semanas posterior a tener contacto. Entonces, lo que está sucediendo es que muchas veces los papás no se dan cuenta que el niño o que ellos mismos tuvieron COVID y fueron asintomáticos, entonces las manifestaciones del niño están siendo mucho más tardías que la presentación como tal del adulto. Ahora, dado ello, lo que entiendo y lo que me han contado es que los papás se tardan en llevar al niño, ¿no? Porque no estás tan consciente y dices, ah, bueno, pues, o incluso una familia que sabe que sí a uno de los miembros le dio COVID y que probablemente a los otros fueron asintomáticos, pero pues dicen, no, digamos, ya va a pasar, es una gripe leve y se tardan en llevarlos y eso complica mucho más las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, como bien lo mencionas, muchas veces hasta ellos mismos saben, incluso le hacen prueba a los niños, sale positivo en su momento, pasa, no sé, los 14 días que nos dicen religiosamente que hay que vigilar. Sin embargo, están pasando estas complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas principales o cuáles son los datos de alarma que yo tengo que tener súper en mente para darme cuenta de manera temprana y cambiar el pronóstico de mi hijo? Fiebre persistente. Es una fiebre que va a estar, si a lo mejor no todo el día, se quita 2, 3 horas, regresa la fiebre, son fiebres elevadas, arriba de 38,5, 39 grados, es que si les dan el medicamento, ya sea paracetamol, ibuprofeno, a lo mejor disminuye un ratito, pero sin embargo regresa otra vez igual de elevada. El dolor abdominal está siendo otro síntoma muy característico, es un dolor abdominal fuerte que es intermitente, puede haber vómito, puede haber diarrea. Estos son como los tres síntomas que se están presentando. Se puede acompañar de salpullido o bronchas a nivel de todo el cuerpo que no causan comezón, ojos muy rojos, puede haber cambios incluso en el estado de alerta, el paciente puede estar muy cansado y no solamente que sea por la fiebre, puede estar como confuso, que diga incoherencias, todos esos datos, en cuanto empiece la fiebre, es indicación de llevar al médico y tener en cuenta estos puntos para conocerlos y llegar intencionadamente para que se busque el síndrome. Claro. Ahora, esto ocurre por igual, digamos, entre niños menores de 5 años, de 5 a 10, 12, 13, 14 años. ¿Hay, digamos, alguna correlación que hable de una mayor incidencia? El mayor porcentaje está siendo niños entre 6 y 12 años, con una media de 8 años. Sin embargo, los casos reportados en niños menores de 5 años se habla de mayor gravedad.
Ahora, entiendo que a los pediatras les está generando preocupación porque están teniendo cada vez más casos. Y es que en México la cifra oficial habla de 2.182.000 casos. Dado que hacemos pocas pruebas, es muy probable que hay que multiplicarla por un factor bastante más grande. Y cuando estamos hablando de números tan grandes, de millones de personas, pues aunque sea estadísticamente no tan significativo, se empieza a notar, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, cómo dimensionar en términos de cifras el porcentaje de niños que pueden presentar esta situación? Ok. Mira, no hay una incidencia como tal en México y como bien lo mencionas, una, no se hacen pruebas. Dos, si el niño o los papás cursaron asintomáticos, pues Menos, con ¿no? mayor Exacto. razón no les vamos a hacer exacto una prueba. Sin embargo, en las últimas semanas sí se ha visto en los principales hospitales pediátricos un incremento en los ingresos y de esos niños que ingresan por COVID, la mitad está siendo un caso de síndrome inflamatorio multisistémico. Y esa mitad, o sea, un 25%, está terminando en una terapia intensiva con complicaciones. Estamos hablando de complicaciones cardíacas, estamos hablando de complicaciones neurológicas. Entonces, no es algo leve, no es algo que se trate en casa, es algo que tenemos que estar súper alertas de que le puede pasar a cualquier niño, así sea el niño más sano y que jamás se enferme, le puede suceder. Claro, y entonces, digamos, en concreto, en este contexto, si un niño presenta, bueno, podemos saber o no saber, una familia podría no saber que le dio COVID. Obviamente, si la familia sabe que le dio COVID y al niño ya también dio positivo a COVID, hay que estar con mucha sensibilidad para ir rápidamente al pediatra y no esperar de, bueno, pues no le pasa nada, porque a los niños, lo que sabemos en el volumen de esta información, pues ha sido uno de los sectores que uno no se preocupa, ¿no? Pero lo que nos dices es, hay que ir de inmediatamente al pediatra para identificar qué es y empezar pues un tratamiento, porque obviamente, como ocurre también con el COVID, hay una enorme diferencia en hacerlo de manera proactiva y temprana que dejar que se complique. Exactamente. Las secuelas están siendo datos de formación de coágulos a cualquier nivel, están llegando a los niños con infartos cerebrales, se inflama el corazón a tal grado de que se forman como unos tipos chipotes, se cuenta en toda la circulación. Entonces, esos daños, la mayoría de las veces ya son permanentes, están llegando también, una de las consecuencias es insuficiencia renal. Entonces, si bien la mortalidad como tal del síndrome es del 0.1 al 4%, estas son estadísticas mundiales, las consecuencias o las secuelas que le puedes dejar a ese niño pues son realmente severas y son bastante graves. Claro. Y hay otro asunto, cada vez me queda poco tiempo, pero se ha comunicado poco, ¿no? Es decir, yo veo prácticamente casi todas las conferencias de las 7 de la noche y no he visto mucho que se hable de este asunto, ¿no? Que yo creo que sí, y de ahí me interesa en platicar con ustedes, sobre todo porque pues no se ha comunicado necesariamente con la amplitud requerida y pues es clave, ¿no? Que los niños pues también se les ponga mucha atención. Exactamente, no se ha comentado y ese es como nuestro objetivo, que somos un grupo de médicos enfocados en esto, en que se dé difusión y ese es lo más importante para que los papás estén alertas, conozcan los casos, conozcan los síntomas y no esperen o minimicen los casos. Pues gracias Paola por la entrevista y sobre todo pues seguimos muy atentos para ir justamente difundiendo este asunto, que si bien no es 100% de negocios, creo que sí está en el interés de todos los que nos escuchan hoy a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Ahí escuchamos a la Hasta doctora luego. Paola Lara, reumatóloga pediatra certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología y miembro del Colegio Mexicano de Reumatología.